lo que arrojan de voltaje los sensores, ¿sí? Ya vienen tal cual, ¿sí? El PLC ya viene diseñado para que reciba esa señal, no hay necesidad de hacerle nada, ¿sí? No hay necesidad de hacerle. Obviamente, pues va a depender del tipo de entrada y de salida, del tipo de módulo, sobre todo de entrada y salida, y sobre todo del tipo de entradas y salidas que tenga el PLC, obviamente lo que esté dentro de ese de esa parte, ¿no? Entonces, si normalmente los PLCs tienen entradas digitales y salidas a relé, pues entonces los módulos de entradas digitales, todos vienen diseñados para que no haya necesidad de que el sensor tenga un acondicionamiento, nada, va directo al PLC, no hay necesidad de hacerle nada. Las salidas igual, sobre todo las salidas de relé, pues son las más versátiles. Ya que llegamos a esa parte, pues nos meteremos a fondo a estudiar estas dos características, ¿sí? Diferentes de entradas y salidas que puede tener un PLC. Entonces, prácticamente, pues el microprocesador, pues viene siendo como la CPU, como, pues sí, o sea, como el microprocesador que tiene una PC, exactamente igual. Pero obviamente, entre los módulos de entrada y el microprocesador hay una memoria especial que se llama memoria imagen, ¿sí? De las entradas. Esta memoria imagen de las entradas es una especie como de buffer, ¿sí? Es una memoria temporal. Esa memoria temporal en el sentido no de que pues se le quita la energía, se retienen los datos, no, sino es una memoria en donde los estados que tienen alguna entrada o estados que tienen las salidas se mantienen en esa memoria. Sí, se mantiene. Entonces el PLC, en donde está trabajando el PLC continuamente es con esas memorias. Esas memorias, en el caso de la imagen de las entradas, las está leyendo y en el caso de las salidas las está sobreescribiendo. Y en cada ciclo de ejecución del programa de la escalera que vamos a hacer y que lo vamos a meter al PLC, en cada ciclo, lo que hace el microprocesador es estar actualizando esas dos memorias. O sea, está trabajando con esas dos memorias. Son memorias independientes, vamos a decirlo, independientes en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, algo que bien importante es que el micro jamás tiene contacto directo con los módulos de entrada. ¿Sí? O sea, no. Con quien tiene contacto es con las memorias. ¿Sí? Entonces, prácticamente hay electrónica intermedia entre el módulo de entradas y de las memorias, sobre todo, y de la imagen de las salidas y de los módulos de salida. Estas dos memorias, en medio de estos módulos, hay electrónica necesaria para que, pues, obviamente, la memoria pueda tomar el estado de las entradas y guardar ahí los valores lógicos. Las salidas igual, ¿sí? Hay electrónica para que pues la salida se mantenga y la señal de salida de binaria se mantenga y se mande hacia los módulos de salida, ¿sí? Pero el micro jamás tiene contacto con estos módulos, tanto de entrada y salida, sino lo tiene solo con las memorias. Entonces, por dentro, el PLC, ¿cómo está? De manera genérica, este es el diagrama, pues a bloques más sencillo que pues ahora sí que puede haber para describir cómo está por dentro un PLC. De manera general, ese es de manera general, porque pues obviamente ya los PLCs más nuevos tienen muchísimas cosas más. Pero mínimamente, o sea, vamos a decirlo como la base de todo, pues es esto. La base de cualquier PLC tiene que tener estos elementos, ¿sí? Pues obviamente se parece tal cual como si fuera, pues sí, como una computadora, en este caso, como un microcontrolador. ¿Qué diferencias encontramos? Le digo, las interfaces de entrada y salida, que son los módulos de entrada y salida, ¿sí? Ahí hay electrónica necesaria para que, pues para que yo pueda conectar botones, conectar sensores, ¿sí? Sensores de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier voltaje, obviamente dependiendo del tipo de PLC, ¿sí? Y las interfaces de salida también tiene toda la electrónica necesaria para que yo pueda activar ya sea válvulas, ya sea cargas resistivas, cargas inductivas, en este caso como contactores, ya tiene todo lo necesario para poder interconectar eso sin necesidad de hacerle nada. Por un lado está eso, todo eso está controlado por un bus principal, que es como, pues es el bus, como si fuera el bus primario de una tarjeta madre. Y ese bus, pues obviamente interconecta todo. En este caso, lo que vemos aquí es que hay varias memorias, o sea, la memoria imagen de las entradas ahí está presente, ¿sí?
Se conecta directamente a la CPU como en la imagen pasada. La unidad central, pues obviamente es el microprocesador y gestiona todas las tareas de ejecución del programa escalera. Entonces, lo que hace el procesador todo el tiempo es que aquí es donde encontramos las diferencias. Aparentemente funciona como, bueno, más que nada funciona más como una computadora, yo creo. Porque en una computadora, ¿cuántas memorias hay, compañeros? Una computadora común y corriente. A ver, Omar, viejillo, para que se despierten. ¿Cuántas memorias hay en una computadora normal? ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Ajá, ¿cuál sería la ROM? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería, o sea, directamente ya en una computadora? ¿Qué es la ROM y qué es la RAM? ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo veo físicamente en la computadora? Pues sí, o sea, en una computadora, el disco duro, exactamente. Entonces, ¿por qué crees que haya la necesidad de tener dos memorias? ¿Sí? ¿Estás muy seguro o piensas eso? Piensas eso. Tú nunca has armado una computadora, ¿verdad? No hay capital. Bueno, porque pues obviamente estas cositas o sea, ¿por qué les pregunto esto? Porque prácticamente un PLC, por algunos detalles y diferencias que ya hasta aquí los vemos, es casi igual a una computadora, casi igual a un microcontrolador, casi igual. Funciona casi de la misma manera, pero bueno, tiene sus diferencias. A ver, compañeros, ¿quién sí ha armado computadoras y le sabe un poquito a esto? Ah, no, a la parte de las PCs. ¿Quién me puede decir la diferencia entre la RAM y en este caso sí, la RAM, la memoria RAM y el disco duro? Porque son memorias las dos. Entonces, ¿por qué la necesidad de tener dos? ¿Quién me puede decir? Sí. O sea, que sepa bien, o no, sin adivinar, o sea, que sí realmente sepa. ¿Nunca han armado, nadie ha armado una computadora? O sea, van a ser ingenieros en electrónica y jamás han armado una PC, jamás en su vida. Ni siquiera para un amigo o algo, ni siquiera de esas computadoras que luego tiran viejas ahí en el laboratorio. ¿Le han quitado las cosas? ¿Nadie? ¿Están muy duro? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen ahora? ¿Están No, profe, nunca he armado una computadora. Nadie, pero bueno, ni siquiera No, has profe. tenido la necesidad de saber, bueno, ¿por qué existen dos memorias? O sea, ¿por qué existe el disco duro en este caso y por qué existe la RAM? Porque pues si no, pues ¿para qué las tiene la computadora, no? Hasta las más modernas tienen lo mismo, siguen teniendo lo mismo. Las computadoras, hasta la más moderna que ustedes venían, sigue teniendo las dos memorias. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues según yo, se supone que una es volátil y otra es no volátil, ¿no? Entonces, pues se requiere que algunos archivos pues no se eliminen, porque se supone que cuando se apaga la PC o la reinicias o así, pues esa información solo se almacenó temporalmente en la RAM y por eso necesitas la ROM, porque pues si no, ¿cómo vas pues a guardar esa información que no quieres que se pierda? Ajá, la ROM, entonces, Por ejemplo, en la ROM, según yo, está el sistema operativo, si no, cada que prendiéramos la sí. computadora, pues se va a perder, se Bueno, va a sí, tener que bueno, volver a instalarlo, exactamente. ¿no? Esa es una de las razones, pero bueno, esa razón, claro que sí es verdad esto, ¿no? O sea, obviamente sabemos que la RAM, o al menos deben saberlo, pues que la RAM no retiene información. O sea, se le quita la energía a la computadora y lo que hay en RAM se borra. Mientras que el disco duro, pues se mantiene. Se mantiene ahí guardada la información, los archivos, incluso todo lo que usemos de archivos, todo no está en RAM. Se guarda permanentemente en el disco duro. Entonces, ¿pero creen que esta sea realmente la razón? Creo que es la velocidad, profe, A ver, entonces, ¿qué es? porque, bueno, por ejemplo, pues ya ve que ahorita están la nueva generación, la DDR4, DDR4. entonces se supone que puede accesar uno, bueno, la computadora accesa más rápidamente a los archivos que están ahí Miren, almacenados que sí, lo que accesan al disco duro. exactamente.
Entonces, eso es, miren, yo creo que eso que dice Héctor es lo principal. La razón por la que existen dos memorias es algo radical. Si no, nada más existiera una, así se las pongo. Y la razón es que el disco duro tiene ventajas y desventajas. O sea, entre la memoria RAM y la memoria y el disco duro, ¿sí? En esas dos memorias, ¿sí? Los defectos que tiene una no los tiene la otra y viceversa. ¿Qué defectos y qué ventajas hay? Fíjense, el disco duro, creo que la primera memoria que ha existido desde más mucho tiempo, la primera memoria, pues ha sido la memoria RAM, ¿sí? Fueron las primeras que se crearon pues como memorias, pues, y les voy a decir que la primera memoria fue un flip-flop, ¿sí? Un flip-flop. Si ustedes ya pasaron las digitales, la memoria más básica que existe en el entorno de la electrónica es un flip-flop, es una memoria. Entonces, los flip-flop, ¿qué pasa, por ejemplo, con los flip-flop? Cuando hacían contadores, si yo le quito la energía, ¿a poco el contador se queda donde se había quedado? El contador binario. Pues no. Si toda la electrónica, sobre todo toda la electrónica que opera con compuertas, o sea, que opera con semiconductores, pues obviamente la única forma de retener información es que esté alimentada con energía. Si no, nunca va a poder retener información, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas hay, por ejemplo, en la memoria? ¿Por qué se usan dos? Porque una memoria es extremadamente rápida, o sea, para lo que es borrar datos, leer datos sobre todo y escribir datos es muy rápida. ¿Cuál es la más rápida de todas? Pues la más rápida en este caso, pues es la RAM. ¿La RAM de qué se conforma? Pues de semiconductores, ¿sí? Semiconductores. Entonces, esa memoria, pues obviamente ha avanzado con el tiempo y ahorita ya vamos en la DDR4, ¿sí? Incluso creo que DDR5 ya vamos ahorita, ya está el DDR5. Y son memorias que cada año aumentan su capacidad, no solo de almacenamiento. Ya el almacenamiento ya no hay problema. El problema es la velocidad de escritura y lectura. Entonces, ¿cómo una computadora trabaja? ¿Cómo puede ser que el procesador pueda ejecutar las tareas rápidamente? Eso se debe gracias a esa memoria, porque si esa memoria fuera lenta, ¿sí? No podría ejecutar los programas y no podría ejecutar nada con la velocidad que normalmente se hace, ¿sí? Sería totalmente lento, compañeros. Esa es ahora, ¿qué desventaja hay en esa memoria RAM? Bueno, pues esa memoria RAM es que necesita alimentación. Si yo le quito la alimentación, no guarda nada, ¿sí? Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo subsano eso? Bueno, subsano eso teniendo otra memoria que sí retenga los datos por mucho tiempo. Y ya después nació lo que es las memorias ya, también hay memorias de tipo semiconductor. Y creo que después de la primera memoria incluso que se creó así, fue la PROM, sí, la primera memoria. Y esa PROM, pues lo que hacía era quemar fusibles y esa PROM no se puede programar. O sea, más bien se programa una vez y lo que le guardes ahí se mantiene de por vida. Y esas se borraban con luz ultravioleta. Sí, no sé si ustedes lo vieron esa parte en digitales. Esas memorias se borraban con luz ultravioleta, sí, y no, de hecho, perdón, las primeras memorias no se borraban siquiera, sino que las primeras memorias se quemaban por dentro la información y se quedaba permanentemente. Entonces, si te equivocabas en algo, ni modo, ya se chingó la memoria. Y después vinieron las memorias esas que les digo que eran las EPROM, las borrables por luz ultravioleta, ¿sí? Y después de las borrables por luz ultravioleta fueron las de borrables eléctricamente, que esas son las doble EPROM, que actualmente todavía, incluso los micros tienen una. Entonces, miren, la necesidad de tener dos memorias, pues es porque en una puedo almacenar información, ¿sí? Rápidamente puedo leer y escribir, ¿sí? ¿Sí? Y el problema más bien es que no retiene información, ¿sí? ¿Eso en qué le ayuda? Al sistema operativo y le ayuda sobre todo en este caso al procesador, porque el procesador cada vez son más rápidos, entonces el procesador para que haga una tarea rápido, pues tiene que acceder, leer y escribir rápidamente esos datos. Entonces, es la razón por la cual hay dos, porque bueno, tengo el defecto de la RAM, entonces no puedo, entonces por ejemplo, si quiero almacenar información, un programa, pues nunca lo va a volver a almacenar la RAM, jamás. Por esa razón se creó la parte de la memoria no volátil, o sea, la que se puede retener la información por mucho tiempo.
El disco duro, ¿sí? Si nos vamos ya al disco duro, pues el disco duro, ¿qué ventajas hay? El disco duro, pues obviamente es una memoria. Obviamente ya ahorita hay discos, ya sé que ahorita hay discos de estado sólido. De hecho, los discos de estado sólido son memorias de tipo de semiconductor, pero ya con una tecnología más avanzada que pueden retener la información. Y no, bueno, no sé si sepan, pero pues obviamente los discos de estado sólido duran poco. Duran poco porque cada que uno escribe y cada que uno escribe y borra información, ¿sí? Se va desgastando, esa memoria se va desgastando. Entonces va a haber un momento en que el disco de estado sólido soporta una cantidad de tiempo de vida trabajando y ya se desecha. Algo que con los discos duros mecánicos, que si se dan cuenta, por eso siguen persistiendo los discos duros mecánicos, los que son mecánicos. ¿Qué desventaja hay en esos discos duros? Bueno, ventaja que incluso cualquier cosa que se borre en ese disco duro, el disco duro, yo creo que mínimamente unos 30 años se queda ahí, ¿sí? Yo tengo un disco duro que tiene 20 años y todavía lo puedo leer, entonces, fíjense. Entonces, la capacidad de ese elemento, pues, de almacenar información es grande. La almacena por mucho tiempo. Sin embargo, el disco duro no es tampoco, es permanente. O sea, después de 30 años, de hecho, ya no hay garantía de que esos datos dentro de un disco duro mecánico estén ahí. Por lo tanto, pues no son permanentes, así de por vida no, ¿sí? Pero bueno, la ventaja que tenemos con esa, pues es que pues, podemos guardarla, escribirla y borrarla sin la cantidad de veces que yo quiera, ¿sí? Entonces, por eso las computadoras tienen dos memorias, ¿sí? Toda la información en el sistema operativo, lo dijo hoy la compañera, toda la información que ustedes guardan, la guardan en el disco duro mecánico. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo trabaja una computadora cuando funciona? Si tengo esas dos memorias trabajando separadamente, pues entonces, ¿cómo jala esto? Y ya con esto terminamos por hoy para que se descansen. ¿Quién me dice cómo trabaja desde que yo prendo la computadora, qué hace la computadora? Porque pues digo, si las dos memorias, bueno, una tiene una ventaja y otra tiene otra ventaja y las dos pues obviamente se compensan. La desventaja, de hecho, la desventaja del disco duro es que es extremadamente lento. Guardar información y sobre todo leerla. Guardar tarda un montón, leerla a lo mejor no tanto, pero vean por ejemplo las computadoras que tienen disco duro mecánico, ¿cuánto tardan en arrancar? De hecho ahí se nota, ¿no? El arrancar una computadora con disco mecánico, ustedes visto que tardan hasta pues media clase para que la computadora creo que logra abrir un programa, ¿sí? Y es el disco duro. El disco duro de estado sólido, pues ¿qué es lo que ha aventajado? Que esto ha hecho la velocidad de estos elementos fácil unas 6 veces más rápido. Por lo tanto, pues cuando tú prendes una computadora con disco de estado sólido, pues en 2-3 segundos ya está el Windows cargado y ya está funcionando. Pero entonces, de que inicie la computadora, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el sistema? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ahora les digo esto porque de la misma forma en que trabaja así la computadora, está trabajando el PLC. Muy similar, con unas diferencias. ¿Quién sabe cómo entonces cuando arrancas una PC, qué sucede? Héctor, alúmbranos. Que yo sepa, ingresa la información que tiene el BIOS. Bueno, no va a haber bueno, ¿y qué más? Pero bueno, ¿qué es el BIOS? Bueno, es el de digamos el gestor que da acceso a los pues todos los periféricos, todo lo que tiene, ahora sí que detecta todo lo que tiene instalado. Bueno, ¿lo piensas o lo aseguras? ¿Lo piensas? No, bueno, porque conozco un poquillo de eso. Uh-huh. Entonces, pues sí, tengo así la idea de que por ahí empieza. Que por ahí empieza, bueno, pues más o menos, te voy a corregir algunas cosas. ¿Qué más? Después, ¿qué sucede? Por ejemplo, no sé si tú podrías explicarme todo el proceso desde que yo prendo la computadora hasta que ya tengo, ahora sí que el Windows ahí funcionando. ¿Qué proceso lleva? ¿Alguien lo sabe a detalle? Sí, porque digo, si lo sabes, pues es que controlas la computadora, no al revés, ¿sí? No la computadora porque vienen. No, que no les pase, la verdad les voy a decir una cosa, que no les pase el colmo de los colmos. Yo tenía el semestre pasado, no sé, nada más, tenía estudiantes
que iban a la plaza de la computación a que les instalaran programas. O sea, compañeros, pues, digo, yo sé que no son ingenieros de sistemas, pero pues es nuestra área. Debemos de saberlo todo, ¿sí? Debemos de saber desde que arranca la computadora, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Entonces, en lugar de que a mí pues al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se les daña el sistema, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí hace como 3 semanas a inicio de clase? Un día agarré, pero sí, un día normal, aprendo la computadora para empezar las clases y no arranca. ¿Sí? O sea, no carga el Windows. Me manda la pantalla de la muerte. ¿Sí? Ahí se mantiene la pantalla de la muerte y la del Windows de que no arranca y pues no arranca y no arranca y no arranca. Sí, sí. Entonces, ¿quién podría decirme el proceso desde que aprende la computadora hasta que se apaga, hasta que ya está lista? ¿Alguien lo sabe? Héctor, ¿no? No. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Quién ha reparado su computadora? Por lo menos algo, ¿no? Algo les ha de pasar, ¿no? ¿A poco ya desde que tienen, por ejemplo, ustedes uso de una computadora, o sea, ya, desde que la compraron, ya no la han movido? Nada. Yo incluso cuando la compré, la lap, ya la estaba formateando desde que antes, ese pelón, ¿cómo se llama? Marcos Aguilar, cuando nos regaló las computadoras a los profes. Sí, todavía ni me la daban y ya la estaba abriendo, ya le estaba dando formato. Entonces, yo ni siquiera vi que tenía, agarré y formateé 2 puntos. Formatito, o sea, le borré todo. Todo completamente. No me importó, borrarle todo. Sí. Por ahí alguien quiso hablar. Entonces, primero sería el reconocimiento de los componentes, ¿no? Mediante la BIOS, para detectar si no hay ninguna falla. ¿El BIOS qué es? ¿El BIOS qué es? Como el sistema principal, ¿no? El que hace todos los reconocimientos de los componentes de la computadora. Sistema principal. Y luego, entonces, ¿qué más hace? Bueno, ahorita les digo exactamente qué es el BIOS porque no es tal como tal el sistema principal. O bueno, a lo mejor así lo entiendes, pero eso es otra cosa. Es un programa, de hecho, el BIOS. Y después, Pablo. Pues bueno, si ya detecta que todos los componentes estén bien, ya han dado caso de que si hay una falla, pues ya es cuando nos regresa a la pantalla principal. O hay veces que, por ejemplo, hace como pitidos. Bueno, para arrancar ya después, si está todo bien, pues ya continúa con arrancando ya el sistema, en este caso sería Windows. ¿Y así funciona? ¿Así, tal cual? ¿Así? Bueno, ¿así lo piensas tú o más o menos Pues, me aseguras? Bueno, según yo, así. ¿Así lo entiendes? Ajá. ¿Has reparado computadoras? Sí, bueno, de hecho también, bueno, sí le he hecho eso de cambiar sistema y todo eso, armarlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubieras hecho, por ejemplo, con mi problema? Agarra, prendo la computadora, me aparece la pantalla de la muerte, o sea, me aparece la que hay un error. ¿Qué haces? El recovery. ¿Recovery? No, compañero. ¿Y si no hay recovery? Yo no tengo recovery ni nada. Pues no. O sea, y si no. Está detectando los componentes, ¿no? Está bien, o sea, yo me meto, por ejemplo, a los componentes, todo está bien, RAM está funcionando bien, todo está perfecto. No hay, simplemente hay un error de arranque, hay un error y no entra Windows. ¿Qué hacemos? ¿Ese no es el famoso archivo de paginación perdido, algo así? No. Sí, a ver, así pues me levanté un día, les digo, eso fue un caso real mío ahorita, hace 3 semanas pensando en las clases. No me tocó con ustedes, me tocó a las clases de la mañana. De hecho, pues me costó que abrir, como no puedo, me costó que abrir mi lap y dar la clase por ahí porque mi computadora es de escritorio. Es armada. Entonces, la que ahorita yo ocupo es de escritorio, no ocupo labs. Entonces, les digo, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué problema? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? O verle las conexiones, profe, eso siempre funciona. ¿Tampoco? Todo está bien. Todo está bien. Todo, conexión. Se borran los datos del disco duro. ¿Mande? Se borra lo que es la parte del sistema del disco duro desde abajo, o sea,
Se limpia el disco para reinstalarle lo que es el sistema de arranque. Porque O a lo sea que mejor entonces fue por formateo todo. Según tú, formateo todo. pues la más fácil sí, porque a lo mejor fue por un error de escritura del mismo Windows. Que Sí, se sí, pues, hizo. no, pues obviamente de ahí pues falla la falla. De ahí fue la falla, pero ¿no hay forma de rescatarlo? Ah, sí. Porque yo lo rescaté y ahorita sigue funcionando. Yo no quise, la verdad, pues, ¿qué es lo más fácil que yo pudiera haber hecho? Pues borrar todo. Sí. Pero pues yo tenía información ahí y no entrar, no poder entrar. Entonces, ¿qué hice? Pues rescatarlo, ¿no? Y le quitó el disco duro y Y en otra compu. el error era un archivo, y ni siquiera fue un error de escritura. No fue un error de escritura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo trabaja? Es que lo que quiero que me digan no es, bueno, lo que quiero que a lo mejor alguien me pueda decir es cómo funciona la computadora. Porque si no sabemos cómo funciona, pues no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo cuando hay un error como estos. Ahora, ¿por qué me voy a las computadoras? Porque el PLC trabaja de la misma manera. Solo que pues les estoy explicando como si fuera una computadora. Ya después me voy a ir a lo del PLC. ¿Nadie? Nadie. Entonces, ahí, ¿qué hubiera? Entonces, alguien interrumpí. Pues, ¿qué haríamos, no? O sea, la pregunta sería, ¿qué haríamos? Silvia, ¿qué haces cuando sucede eso? ¿Le hablas al novio? ¿Qué pasó? Que no arranca la computadora. Ay, no lo escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Bueno, yo no la escucho. Javier. ¿Sí está Javier o está torcido? No, sí, ya no sirve el micro. Ni modo. Javier, ¿está dormido? Francisco Javier. Sí, yo creo que sí, ya se fue. Mire. Gerardo Mauricio, vamos a pasarle. Alexis, ¿está? Alexis, ¿está? Sí, profe. Ah, bien torcido. Antonio Pérez López. Aquí andamos, profe. ¿Y Diego no está? ¿Villegas? Sí, aquí estoy, profe. ¿Está? Pero entonces nada más es Murillo el que no está. Francisco Murillo no está. Todavía le ponemos falta. ¿Qué pasó, viejillo? ¿Estabas dormido o qué? No escuché nada, tenía problemas de internet. Ah, era el internet. Gerardo Mauricio está. Sí, profe, aquí estoy. Giovanni Alejandro. Javier Omar, así está. Así es. Y luego Johan está. José Manuel Cortés. Sí, profe. ¿También dormido, viejillo? ¿O qué? ¿Acostado en la cama? No. ¿No? José Marcos Morales Aquí, maestro. y Luis Enrique. Ah, pues ahí está Luis, ya nos contestó, ¿no? Ya Luis ya nos contestó. Yo aquí ando, profe. Y el Miguel Guerrero. Aquí, profe, aquí ando. ¿Sí? Sí. Y luego Pablo Narciso. También. ¿Qué, profe? Ricardo Iván. Aquí estoy, profe. Ahí está. Rodrigo Fernández. Presente. Ahí está. ¿Bien torcido, va, viejillo? ¿O qué? No, La natación aquí- te agota. No, ya está. Ya investigué sobre lo que nos está diciendo. A ver, viejillo. Ahí está en internet, de hecho, ¿no? Sí, pero A ver. ¿Sí le entendiste o no? hay más o menos, pero aquí hay una parte que no le entendí muy bien. De que la BIOS, primero es el suministro de corriente, después pasa a la BIOS o BIOS, que se encarga que la BIOS es un programa o un software integrado en la EEPROM, cuya principal finalidad es configurar y detectar los dispositivos conectados al ordenador para posteriormente cargar el sistema operativo en la memoria. Sí, de hecho, fíjense. Ya con esto voy a terminar para que se vayan a dormir. El proceso está así, o sea, el BIOS, el que ustedes dicen es que el BIOS, ¿qué es? La verdad es, el BIOS es como si le llaman firmware.
sea, el análogo al BIOS es un firmware. ¿Qué es un firmware? Es un programa base. Sin ese programa base, la computadora, el microprocesador, la memoria, todo estaría sin saber qué hacer. Sobre todo el microprocesador, o sea, el microprocesador no sabría qué hacer. Uno lo alimentaría el microprocesador y sin ese programa, pues el micro diría, pues, ¿qué hago? No sé qué hacer. Necesito instrucciones. Entonces, vamos a decirlo, el BIOS tiene las instrucciones bases de cómo tiene que estar trabajando la computadora. Es un programa muy, muy delicado. Incluso se puede actualizar. Ya ahorita, por ejemplo, ese programita se guarda en una memoria permanente, ¿sí? Y de hecho, esa memoria permanente tiene conectada, bueno, vamos a decirlo así, esa memoria es permanente, pero les tiene conectada otra memoria que es volátil y en esa tiene conectada una pilita. Cuando la pilita se quita, se desconfigura ese programa porque es un programa que guarda ciertos datos. ¿Qué datos guarda? Bueno, ahí ese programa, como es el programa base principal que le ordena al procesador qué hacer, pues guarda lo que tiene que hacer la computadora desde que la enciendo. Entonces, desde que la enciendo, ¿qué le ordena el BIOS al microprocesador? A ver, revisa que todos los periféricos estén bien. Revisa que tú mismo procesador estés bien. Revisa que la memoria esté trabajando. Revisa que el disco duro esté conectado. Revisa qué tienes conectado tu computadora. Es lo que hace el BIOS. Tiene el control del hardware de manera, vamos a decirlo, de la manera más directa posible. ¿Sí? Incluso ahí es donde nosotros configuramos muchas cosas principales de cómo va a trabajar la computadora. Yo, por ejemplo, desde ahí puedo deshabilitar, ¿sí?, una memoria o puedo incluso decirle baja la velocidad de esta memoria. O sea, yo puedo controlar cosas del hardware muy específicas que no puedo controlar del sistema operativo. Porque ese programa, el BIOS, que ya no es BIOS, ya ahora se llama UEFI. Ya no es BIOS, ya no sé, ya el BIOS ya dejó de existir, el BIOS era de antiguamente, pero ahora ya se llama UEFI. Los archivos de arranque, o más bien el firmware UEFI, es lo que hacen. ¿Sí? Antiguamente ese pequeño programita pues cabía en una memoria muy chiquita, porque era un pequeño programita que pues gestionaba todo eso. Incluso no solo gestiona eso, incluso gestiona la alimentación. Checa los voltajes de la fuente. Si algún voltaje no está bien, el BIOS incluso no deja arrancar la máquina. Si una memoria, por ejemplo, supongamos, yo la dañé de un pin, la inserto, en automático detecta ese error, el BIOS detecta que esa memoria está mal y no deja arrancar la máquina, ¿sí? Cuando es una falla muy grave, cuando es una falla de hardware, incluso hasta ahí es donde dijo el compañero, se escucha como un pitirito, ¿sí? Yo antiguamente, sí, la verdad es que hice muchas cosas que no debía, ¿no? Pero, pues para experimentar en mis primeras computadoras viejitas, si ustedes tienen una computadora viejita, no le va a pasar nada, pero no les aconsejo que lo hagan. Y si lo hacen, pues no va a pasar nada, pero a ver si tienen las agallas. Prenden la computadora, déjenla que arranque y quítenle una memoria RAM. Así en vivo. Yo se las quitaba. Y en automático, ahí es donde el BIOS empieza a trabajar. En automático, pues obviamente se va, o sea, se te apaga la computadora se apaga para empezar. Todo se apaga. Y empieza el BIOS a aventar ese pitidito, ¿no? Ese programito dice, ¿sabes qué? Que hay un problema de hardware. ¿Por qué quitaste una memoria? Estaba trabajando una memoria, la quitaste, ¿sí? O que algo le llegue a pasar a algún puerto, un corto, algo lo detecta el BIOS. Es el programa principal que gestiona todo el arranque, todo el funcionamiento de la máquina. No es el sistema operativo, ¿sí? Si ustedes lo pensaban así. No es el Windows, ¿sí? Si yo el Windows lo tengo ahí, está ahí, por ejemplo, en el disco duro. Sin ese programa, no sabría qué hacer, les digo, el procesador. Entonces, lo primero que hace la computadora cuando arranca, lo primero es que, pues obviamente, el procesador lo que va a hacer es carga el BIOS, ejecuta el BIOS. O el BIOS le da las primeras instrucciones al procesador y es revisar todo. ¿Está todo bien? ¿Sí? Y ahora, ahí en el BIOS se gestiona el arranque. Yo puedo tener 7 discos duros y yo le digo en qué disco duro va a empezar a jalar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decirle eso? Bueno, porque lo seguido de cuando tú prendes una computadora, una vez que ya el BIOS revisa que todo está correcto, que todo está bien, en automático dice el BIOS, a ver, ¿dónde? O sea, ahí en el BIOS está
una ruta de arranque. Entonces, si yo no le puse nada, pues por default empieza a buscar en los discos duros, empieza a ver todas las memorias que son de no volátiles, o sea, las memorias que son como discos duros, en este caso, memorias que no son volátiles, que no son RAM, se va a esas memorias, incluso si yo tengo conectada una USB, ahí también se va a buscar. Y ahí lo que busca el BIOS es una ruta de arranque, una ruta de cargar algo. ¿Sí? Y es la llamada ruta, el boot de inicio. Es un pequeño archivo que se llama boot.inf. Es un archivo bien importante. Si ese archivo se llega a borrar del disco duro, su computadora no arranca, porque no lo encuentra. Entonces, busca ese pequeño archivo, si lo encuentra, detecta que ahí está el sistema operativo. Y en automático lo carga el sistema operativo. Pero ¿qué es lo que hace? Saca toda la información que es del Windows, está presente en el disco duro. Pero fíjense lo que hace la computadora en cuanto ya detecta ese arranque y detecta que ahí está el sistema operativo, lo saca de ahí. ¿Por qué lo saca de ahí? Porque esa memoria es muy lenta. ¿Sí? No puede trabajar la computadora con esa memoria que es tan lenta que son los discos duros. No puede trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca toda la información, todo el disco, todo el sistema operativo, los 2.5 gigas que pesa el Windows 10, los saca en el instante de segundos de que los prendes, saca esos 2.5 gigas y los mete ¿dónde, compañeros? ¿A dónde los copia? En la RAM. En la RAM. ¿Sí? ¿Por qué los pasa a RAM? O sea, es como si transfiriéramos de una memoria a otra información. Por esa razón, por sus discos duros mecánicos, los que ustedes tienen por ahí todas computadoras con esos discos duros, por eso tardan 10, 20 minutos en arrancar la máquina, porque es tan lento leer la información del disco duro y pasarla a RAM, es tan lenta ese proceso, ¿sí? Que pues tarda esa cantidad de tiempo. Algo que ya ahorita con los discos de estado sólido se hace en 2, 3 segundos. En 2, 3 segundos es capaz de sacar 2.5 gigas del sistema operativo y aventarlo a RAM. Entonces, todo el programa, todo en general, todos los programas, todo lo que tenemos, ¿qué es lo que hace la computadora todo el tiempo? Sacarlo de esa memoria y aventarlo a RAM. ¿Sí? Los avienta a RAM. Entonces, todo el tiempo, ¿dónde se está ejecutando el programa? No se ejecuta en el disco duro, jamás. El disco duro nada más sirve para almacenar información. Y cuando ya le doy aquí guardar a un archivo, pues ahora sí, lo avienta ahí. ¿Sí? A un archivo lo avienta ahí. Pero todo lo que sea en ejecución, todo lo que está en ejecución, o lo que está yo viendo en la pantalla, está cargado en RAM, compañeros. Ahorita su propio Chrome, ¿sí? ¿Por qué creen que cuando le dan clic de control suprimir y checan ahí lo que está tragando el Chrome de RAM, cada pestaña que abren, jala RAM, jala RAM, jala RAM? ¿Qué es eso? Pues es que el propio programa está cargado en RAM, ¿sí? ¿Por qué trabaja ahí? Porque es la memoria más rápida. Ahora, ¿qué sucede si qué va a suceder, compañeros? Si yo le quito la memoria a la RAM en tiempo, cuando está arrancado, pues toda la memoria, pues se la quito, pues todo lo que estaba ahí, pues se pierde, se apaga la computadora. ¿Sí? Entonces, ese mismo proceso lo hace el PLC, aunque no lo crean. ¿Sí? Y si se fijan ahí en el dice ahí memoria de programa, ¿no? ¿Qué quiere decir que está ahí? Ahí es donde está nuestro programa escalera que cargamos. ¿Qué tipo de memoria es esa? Es una memoria no volátil, o sea, es una memoria permanente. Normalmente los PLCs, los viejitos, era una memoria doble EEPROM, eléctricamente borrable, pero ya ahorita, pues esa memoria no es un disco duro porque pues no es tanta información, pero es una memoria tipo flash, o sea, como la que tienen las USBs, ¿sí? Y ahí se guarda el sistema operativo. Entonces, cuando arranca el PLC, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Pues será tema de la siguiente clase, viejillos. Entonces, bueno, pues investiguen esa parte, todo lo que les digo, investiguenlo y verán que así es. Por eso ahí, por ejemplo, el compañero encontró que decía ahí que el BIOS checaba los periféricos y después, ¿qué más encontraste? Carga el sistema operativo en RAM, ¿no? Hasta ahí creo que fue lo que nos dijo el compañero Rodrigo, ¿verdad? Sí. Y que, bueno, pues, hace más cosas, ¿no? O sea, solamente el proceso de arranque, el proceso, pues, de prender la computadora, ¿cuándo termina? Cuando ya todo el sistema operativo, todo está cargado en RAM. Cuando ya todo está en RAM, vean, por ejemplo, los foquitos del disco duro. ¿Cuándo parpadean un chingo? Cuando está prendida, cuando está arrancando la computadora. ¿Cuándo se acaba de parpadear el foquito? El foquito que tiene ahí las computadoras indica la lectura, la escritura del disco duro.
Cuando ya no, parpadea de madres cuando está arrancando la computadora. Es ahí donde le ponen la chinga al disco duro. Pero cuando ya arrancó, ya el disco duro está así tranquilo. ¿Por qué? Porque ahora la que está trabajando es la memoria RAM. Ahí es donde está chambeando. Por eso las memorias RAM se calientan incluso. Tienen que llevar disipación. Ya ahorita las memorias, las nuevas, pues con las capacidades que tienen se calientan, deben llevar disipador, incluso algunos de agua, para que vayan sacando el calor. ¿Sí? Porque pues el trabajo, la chamba continua es ahí, ¿sí? La chamba continua de la computadora es ahí. ¿Por qué ocurre, por ejemplo, problemas como los que yo tuve? Los problemas como los que yo tuve de arranque, pues, de hecho, el problema que yo tuve no fue un error de escritura, sino lo que pasó es que ahorita está, ya creo que el Windows 11, ¿no? O hay actualizaciones del Windows 10 últimas, y yo se las tengo detenidas. Se las tengo detenidas porque ahorita hay un desmadre. Yo incluso les dijera que ni siquiera las pongan porque les va a hacer un desmadre. A mí me hizo un desmadre. Se las quité, de hecho, ¿sí? Y estoy deteniendo esas actualizaciones. Entonces, dejé por ahí, se me coló una, ¿sí? Y tronó un archivo bien importante que era de los de arranque. No era el boot de inicio, pero era otro archivo. No me dejaba, no reparaba por ningún lado. Entonces, tuve que ahora sí que por consola, reparar ese archivo, ¿sí? Repararlo manualmente. Y hasta después arrancó, gracias a Dios, porque si no, hubiera tenido que pues, acceder con otro estado, acceder al disco duro, sacar información y después borrar. ¿Sí? Pero bueno, sigue funcionando. Bueno, entonces aquí le dejamos por hora y nos vemos el lunes, viejillos. ¿Ya tienen preparado un examen o no? Acabamos de salir de examen, digan, ¿qué quieren? ¿El lunes de examen de una vez? No, profe, déjanos descansar. Ay, a ver, luego sale la chillada, ya hasta se me hacía raro. Los tienen bien, ya están muy madreados, ¿o qué, compañeros? Tenemos apenas que no vamos ni para el mes de clases y ya por ejemplo, ahorita unos en la mañana ya los vi muy, pues muy agotados. Sí, ¿quién los tiene muy agotados, Joaquín? ¿O quién los tiene muy agotados? Sí, profe, Joaquín. Sí, Joaquín es el que los tiene a pan y agua, dirán por ahí. Más bien a pura agua. ¿A pura agua? ¿Solo él o...? Sí, además, Joaquín. Solo Joaquín los tiene muy apurados. Pues nada más es Joaquín, ¿no? Ahora si tuvieran dos, por ejemplo, ¿cuántas materias llevan con él? ¿Nada más una?